circunstancias. Me imagino que algo así le decía Ana. Y luego hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré y será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y veía el mover de los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo. Y ya no estuvo triste, dice la palabra. Sueños no cumplidos, humillación insufrible, frustración ante la espera o incomprensión cuando estás pasando una situación tan crítica. La persona que más esperas que te comprenda, no te comprende, no te puede entender. Le dijo en un momento su marido, ¿qué no soy yo mejor que 10 hijos? No entiendes para nada lo que estoy viviendo, seguramente pensó Ana. Situaciones que te desgastan, que te restan tus fuerzas, que te quitan las ganas de seguir adelante. No sé si sabías, pero de acuerdo a las estadísticas actuales, el 60% de los pastores aquí en Estados Unidos están emocionalmente agotados. El 60% de los pastores en los Estados Unidos están emocionalmente agotados. Por si fuera poco, 40% de los pastores en Estados Unidos han considerado abandonar el ministerio. Están desgastados, están cansados. ¿Y a quién acudir? ¿Con quién pueden apoyarse? No te vas a imaginar que el 1% de todos estos pastores, el 1.2%, abandonan el ministerio cada año. Esto quiere decir que mientras tienen esta presión y este desánimo, están aguantando ahí, seguramente clamando al Señor, dame fuerzas, ayúdame. ¿Cómo puedo seguir adelante? Y tan solo el 1%, que no es mucho, abandona el ministerio. Y te quiero comentar esto porque realmente todos, pastores, no pastores, cualquier persona, jóvenes, matrimonios, todos vivimos este tipo de crisis, este tipo de problemas en nuestro crecimiento, en nuestro caminar con Dios. Todos somos retados, todos nos dan ganas a veces de tirar la toalla, de salir corriendo. El tipo de crisis que te estoy hablando no son problemas comunes y corrientes. No es un problema económico común y corriente. No es como que no tengo wifi o como que me hackearon la cuenta de Instagram. Seguramente para algunos va a ser un gran problema, pero en realidad el tipo de crisis de la que te estoy hablando es esa crisis que te sacude tu mundo espiritual, donde tu rutina espiritual, esa de que acostumbrabas a leer la Biblia, a orar, no te está dando resultado, ya no puedes escuchar de Dios, no te sientes cerca de Dios y tu estabilidad emocional se viene abajo. Estás triste, estás desanimado. La emoción que te impulsaba, que en inicio, ¿te acuerdas cuando viniste al Señor? Ya no está ahí. Ya no estás emocionado ni sorprendido ante la majestuosidad de Dios. También todo lo que has estudiado y aprendido con los años ya no satisface tu hambre espiritual. Necesitas algo más. Tal vez has trabajado, has servido por mucho tiempo, pero ya no te sientes valorado, no te sientes respetado, te sientes desilusionado, defraudado de los líderes de la iglesia, del matrimonio, de todo lo que antes te sostenía. Y todos pasamos en algún momento de nuestra vida por allí, una o varias veces. Hay heridas a veces profundas en nuestra alma
que nos hacen ver todo gris y no ves un futuro próspero hacia adelante. Para algunos jóvenes es cuando entran a high school y de repente su fe es retada con ideas, con rechazo. No puedes pertenecer a este grupo porque no piensas igual que nosotros. Pero ¿cuál es tu pared? ¿Cuál es ese momento y cuál es esa circunstancia que te ha frenado tu crecer espiritual? Porque todos en algún momento hemos tenido, tenemos o vamos a enfrentar una. Precisamente por eso quise hablarles estas 2 semanas de este tema. ¿Y qué de mi historia? Cuestionándonos, ¿y cómo encaja esta historia mía llena de circunstancias adversas en la historia de Dios? Porque la historia de Dios se llama Las Buenas Nuevas, el Evangelio, y tiene un final feliz. Pero yo no veo un final feliz todavía. Yo tengo estas luchas, estas circunstancias, estos retos que me tienen abajo y no me hacen a veces sentirme con esperanza. La semana pasada iniciamos esta historia, esta plática. Y en esto tratamos de entender nuestra trayectoria, nuestro crecer espiritual. No sé si recuerdas, pero vimos ese gran inicio, cuando somos asombrados por la grandiosidad de Dios, por el perdón que me da. Y me da un hambre y una emoción tremenda que me hace iniciar una búsqueda y una persecución de la persona y de la presencia de Dios. Y eso me lleva a una segunda etapa donde empiezo a aprender de Dios, donde soy discipulado, donde encuentro maestros, encuentro líderes que me animan, que me son ejemplo y que yo admiro. Y yo quiero también llegar alguna vez a ser esa clase de persona. Y después seguía la etapa de la productividad, en donde yo empiezo a tener responsabilidades, en donde yo sé que soy parte del reino, estoy construyendo, estoy haciendo algo productivo, algo útil, y me empiezo a obtener identidad en los dones y el llamado que Dios me da en mi vida. Y por último hablamos de este momento en que encontramos la pared, la crisis existencial, la crisis grande en mi vida que hace que mi crecimiento se detenga, se estorbe. Te voy a decir que no es malo tener este momento, este tipo de crisis en nuestras vidas. Más bien, es necesario que enfrentemos estas crisis para poder profundizar en nuestra fe. El reto es poder atravesar la crisis y permanecer en la fe. Con la gracia de Dios se puede hacer. Pero muchas personas, y tal vez tú y yo en algún momento de nuestra vida nos hemos quedado atorados y estancados en esa crisis, en esa pared. Y no avanzamos en nuestro crecer espiritual. Muchos otros aún se han apartado de la fe y dicen, no, esa iglesia está mal porque me siento lastimado. Esa doctrina está mal, ya no voy a ser cristiano, ahora voy a ser New Age, ahora voy a irme al lado musulmán o al lado católico o a cualquier otra alternativa espiritual para yo refugiarme y hacerme creer que es Dios el que me falló y no yo soy el que puedo perdonar a las personas que me fallan. Y otros son transformados. Permiten que Dios les dirija aún en esa etapa oscura y salen del otro lado con una fe fortalecida, con una fe madura y renovada, sabiendo que aquí en la tierra no todo es perfecto, pero Dios me puede sostener aún en esos momentos. Pero ¿qué hace la diferencia en este tipo de personas, en este tipo de casos, aún en las mismas personas? Porque una misma persona puede en un momento dado apartarse, pero luego recapacitar y regresar. O una persona puede estar mucho tiempo firme en su fe, pero al final abandonarla. No es el mismo camino para todos. Aquí el texto, como leemos en la vida de Ana, tal vez no tenía toda la preparación bíblica que tú puedes tener. No había nada escrito para el momento que ella estaba allí. Era todo de oídas, así como Job, de oídas te había oído. Pero Ana vino delante de Dios en su momento de crisis, en su momento de humillación. Y el texto dice que mientras que lloraba y expresaba su dolor a Dios, le hizo una promesa. Y dice el texto, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, es todo lo que te pido, dame un hijo.
Y si me lo das, yo te lo voy a devolver. Y será tuyo todos los días de su vida. Esta promesa expresa esta rendición y esta entrega de lo que ella más quería. No va a ser mío, va a ser para ti. No pedía para ella ahora. Estaba simplemente queriendo ver ese sueño y ese anhelo. Nada más quería tener un vistazo del poder realizarse como mamá para después entregárselo a Dios. Algo sucedió en medio de ese dolor que había transformado el corazón de Ana. Porque mientras que ella entregó genuinamente a ese sueño, a ese anhelo de su vida, al terminar de orar, dice la Biblia que se levantó, fue a comer nuevamente y ya no estuvo triste. Le había entregado algo, ese sueño, completamente a Dios. El crecer espiritual, cuando caminamos de acuerdo con el Espíritu Santo y la voluntad de Dios, impacta nuestras emociones, nuestra manera de pensar, nuestras expectativas de la vida. Iniciamos un nuevo viaje. Mientras que la crisis y la pared empieza un viaje interior, así como uno se te cierran todas las puertas y simplemente estás cuestionándote y preguntándote y entristeciéndote, el madurar de esta entrega, este madurar espiritual te hace cambiar la dirección de tu meditación y ahora es hacia afuera, hacia Dios y hacia lo que Él tiene por delante, aunque no es lo que tú imaginabas originalmente. Entonces, la siguiente etapa después de nuestra crisis, de nuestra pared, le vamos a llamar el viaje exterior. Y esta etapa de nuestra madurez espiritual es un rendimiento consciente. No te aferras a una circunstancia, a una posición, a un milagro, a una señal, a una respuesta a una oración, sino dices, te lo entrego todo, Señor. Y dejo que tú hagas tu voluntad en mi vida. Decides rendirte por completo y confiar. Quiero platicarte que en los años 1990, 1991, para quienes ya habían nacido, fue uno de los tiempos más difíciles que yo experimenté en mi caminar con Dios. Antes de graduarme de la universidad, me gradué en el 90, me detectaron un parásito en mi cerebro. Tuve una serie de crisis convulsivas y al llevarme al médico me hicieron estudios y detectaron que un parásito de unos 0.7 milímetros estaba ubicado en medio de los hemisferios de mi cerebro y no era posible operarlo. Y en México, gracias a Dios, en aquel entonces ya se había desarrollado una medicina para tratar este pequeño parásito que corría el riesgo de multiplicarse y acabar con todo lo que estaba en su camino. Otro joven que estuvo en tratamiento al mismo tiempo que yo, no llegó a tiempo al tratamiento y él sí sufrió daños muy graves. Sin embargo, estuve en tratamiento y gracias a Dios fui completamente sano. No tuve ninguna otra crisis convulsiva desde entonces. Y recuerdo que mientras estaba en tratamiento era un medicamento tan fuerte que yo no podía pensar claramente. No podía concentrarme en nada. Me sentía como dormido, como aturdido. Y recuerdo que en un tiempo que estaba yo de regreso a mi casa de la universidad, estaba hablando con Dios y le dije, Señor, si tú me das vida, si yo puedo tener mis facultades para vivir normalmente, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Yo en ese entonces ya servía al Señor, ya había dirigido al grupo de jóvenes por más de 2 años allí en la iglesia y sentí en mi corazón ese llamado, pero en ese momento que me encontré con esa pared, yo dije, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero entregarte esta vida que me das, esta vida que siento en peligro, si me la das, aquí está. Y me identifico mucho con esa oración de Ana. Pero no sé si te ha pasado a ti que cuando crees que estás librando ya una crisis, de repente te vienen otras 2. Bueno, algo así me pasó a mí también. Esos años fueron unos años muy difíciles porque me vinieron otras circunstancias que me derrumbaron mi vida como ya lo había planeado, yo lo había pensado. Tenía muchos sueños para acabándome de graduar de la universidad.
Sin embargo, todo ello se vino abajo, inclusive el poder estudiar y prepararme todavía para el ministerio en una universidad. Tuve que soltar todo esto. De otra manera me iba a quedar ahí enojado, entristecido. Fue un momento de crisis en mi vida. Me acuerdo que dejé de servir en el liderazgo y solamente iba a la iglesia para buscar alimento, para buscar respuestas, para buscar fuerza, para sobrevivir. No estaba buscando crecer, estaba buscando sobrevivir. Y no fue un proceso fácil. Fue un tiempo en el que tenía que decidir: o corría con todas mis fuerzas hacia Dios, o empezaba a abandonarlo completamente. No había otra opción. Recuerdo que asistí con los jóvenes a un congreso de jóvenes, a un campamento con jóvenes. Qué bendición son esos momentos en donde te reúnes con jóvenes o con adultos, pero vas en una búsqueda, una persecución de Dios. Y recuerdo que en ese campamento hicieron una dinámica que a mí me ayudó muchísimo. Aunque estuve recibiendo ministración durante todo el fin de semana, al final, en una noche, hicieron una fogata y nos reunieron a todos alrededor de ella y nos dijeron: a ver, si hay algo en tu corazón que te estorba, que te está haciendo vivir amargado, infeliz, que te está obstaculizando, si es un obstáculo para caminar con el Señor, para correr hacia Él, tienes que entregarlo en esta noche. Y nos entregaron una hoja de papel para que escribiéramos y vaciáramos nuestra alma allí, y después que lo pusiéramos dentro de la fogata y se quemara. Y fue una experiencia liberadora. No es que hubiera nada mágico en eso, sino que fue un acto consciente de decir: soy yo mismo el que me estorbo caminar hacia Dios. Soy yo mismo el que estoy aferrado a estas cosas que me impiden recibir lo que Dios tiene para mí, porque estoy queriendo recibir con la mano cerrada. Y ahí fue donde pude soltar y empezó un proceso profundo en mí de crecimiento nuevamente espiritual y de obtener mi identidad en Dios. Ese momento dejé de vivir para mí y pude salir nuevamente hacia afuera. Entonces me identifico con esto del viaje exterior. Puedo entender donde salgo de mi prisión que yo mismo me puse. ¿Y cuántas veces nos ponemos esas prisiones? Y podemos empezar a caminar hacia Él, que nos libera. Nuestro Señor Jesús lo dijo de esta manera y se lo dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se escucha bien bonito, bien romántico, cristiano romántico, pero el ejercitarlo, el hacerlo, cuesta mucho trabajo y rompe cadenas y yugos en nuestro corazón. El apóstol Pablo lo expresó de otra manera. Él dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no estoy sentado yo en el trono, ya le cedí al Señor el derecho de gobernar mi vida. Y entonces soy libre, verdaderamente. Ana, la que estamos leyendo aquí en la historia, no había recibido respuesta a su oración cuando estaba allí con el sacerdote. No había visto ningún milagro, no se le había aparecido ningún ángel, pero ella había decidido entregar completamente ese anhelo delante de Dios. Se había rendido completamente. Y allí empezó a encontrar paz en su alma. Esta etapa del caminar hacia afuera consiste en vivir libre. Escucha otra vez: libre del apego emocional, porque nos apegamos emocionalmente a los resultados, a las expectativas, aún de lo que queremos de Dios. Señor, dame esto, haz aquello. Porque a veces hemos sido educados malamente en la iglesia de que todo lo que confiesas así va a ser. Si oras, va a resultar, y si no, es porque hay un problema contigo espiritual. Cuando en el mundo caído en el que vivimos no funcionan las cosas así, sino que Dios nos dice que esta fe que nos ha dado no es nada más para recibir, sino para permanecer en relación con Él. La Biblia nos narra muchísimas historias de este tipo. Estos tipos de crisis, nuevamente, crisis que cambian tu vida y tu expectativa y tu relación con Dios. Y si vamos a estos ejemplos de la Biblia, vas a ver crisis espirituales, crisis emocionales, crisis familiares, crisis psicológicas,
crisis circunstanciales. Estas crisis son parteaguas en la vida de muchos hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, ves la vida de Abraham. Abraham no podía tener hijos tampoco, ni su esposa, y oraron, y Dios les contestó y le dijo: te voy a dar descendencia y va a llenar la tierra. Y después de la promesa pasaron 25 años y no había respuesta. Después de los 25 años llega el hijo de la promesa, pero después viene la pared, cuando Dios le dice a Abraham: ahora dame y sacrifica ese hijo para mí. Este momento fue una crisis en la vida de Abraham, y me imagino también de Sara, su mujer. No me imagino las conversaciones que tuvieron ellos cuando le dijo: fíjate que Dios me dijo. ¿Te imaginas? Otro hombre que vivió una crisis tal vez diferente fue Jacob. Una crisis familiar con la que tal vez muchos de nosotros nos identificamos, donde dos hermanos no se quiere ni uno, el usurpador, el aprovechado, el que siempre toma ventaja. Para quienes tienen hermanos saben a quién me refiero. Ese hermano le roba o le trata de robar la primogenitura y tiene que huir por su vida porque el hermano lo quería matar. Y la crisis viene cuando tiene que reconciliarse. Allí es donde pelea con Dios. Jacob también tuvo una crisis parteaguas en su vida. José, ¿has escuchado la vida de José? José lo vendieron sus hermanos, hablando de amor fraternal. Y aparte, por si fuera poco, lo acusan siendo esclavo de un delito que él nunca cometió. Y lo meten a la cárcel y se olvidan de él ahí en la cárcel. Eso era para amargar a cualquier persona, especialmente amargar a la persona contra su familia. Y sin embargo, el parteaguas de este hombre, de José, es el momento en que se encuentra nuevamente con sus hermanos y decide perdonar. Si estos hombres no hubieran enfrentado la crisis de la manera en la que lo hicieron, a través de la fe, no estaríamos leyendo de ellos en la palabra de Dios. Seguramente habrá muchos hombres que no decidieron correctamente y no quedaron grabados sus vidas en la Biblia. Moisés fue un hombre que era un activista de la justicia social, diríamos ahora, porque defendió a un judío oprimido contra el opresor egipcio y lo mató. Y cometió el error de hacer justicia por su mano. Y tuvo que huir de Egipto y vivir aislado por 40 años hasta que Dios le llama de vuelta. Vivir con esa condenación de maté a un hombre. Elías sufrió otro tipo de crisis. Este hombre se deprimió. Se deprimió cuando, después de todo lo que Dios había visto, las grandes glorias de Dios, una mujer dice: no voy a estar tranquila hasta que acabe con tu vida. Y prometió matarlo y huye de esta mujer perversa, y estaba agotado emocionalmente Elías, y se fue y se escondió en una cueva. Y ahí Dios lo rescata nuevamente. Pero él tiene que salir de la crisis de la depresión. David es confrontado con su pecado. La crisis de David fue de que abusó de la gran autoridad y poder que Dios le dio. Y se aprovechó de una mujer que no era su mujer y concibió un hijo con ella, y después mató al esposo para ocultarlo. Hay crisis que nos vienen por sí solas y otras crisis nos las ocasionamos, pero de todas ellas Dios le importa, porque Dios nos da una y otra oportunidad. No importa cuántas crisis te hayas ocasionado, porque seguramente, como yo, te has ocasionado muchas por tu propia mano, pero aún esas Dios las usa para rescatarte y para salvarte y para decirte: yo te amo de todas maneras, yo no te juzgo, tómate de mi mano. Y ya te toca a ti tomarte de su mano o rechazarla. Por último, crisis grandiosa de Job, que perdió familia, perdió posesiones, perdió salud. Creo que estuvo al borde de perder el matrimonio, y obviamente se dio cuenta de que no tenía amigos, pero fueron parteaguas. Y de estas historias podemos aprender tanto, pero no es como cuando tú las vives. Simplemente te inspira, te motiva, te alienta. Y muchas veces dices: Señor, por favor, que a mí no me pase algo así. Sin embargo, el caminar con Dios, tu caminar con Dios, mi caminar con Dios, no es una burbuja que Dios planeó.
Este cristianismo no es un aislarte de los problemas del mundo, de un mundo caído, sino al contrario. Este dolor, esas crisis es la única manera que tú vas a poder crecer en la fe, que vas a poder entender el poder de Dios, el corazón de Dios, y vas a poder participar de su naturaleza cuando Él mismo se identifica con tu dolor. Cuando ahí en la cruz extendió los brazos para darte vida. El conocido autor y teólogo que muchas veces cito aquí es el gran maestro C.S. Lewis. Y él habla de un tema en particular, habla de la profundidad del dolor y cómo es que Dios usa nuestra experiencia en el dolor para su gloria y para nosotros poder tener un encuentro con Él. Él mismo, C.S. Lewis, no es simplemente un gran escritor que escribió Narnia y que lo citamos continuamente, sino fue un hombre que experimentó en carne propia el dolor. Él se enamoró en su ya edad adulta de una mujer y esta mujer estaba enferma de cáncer. Sin embargo, él de todas maneras se casó con ella y por un corto momento de su matrimonio, este cáncer paró, se detuvo por un tiempo. Y después de 3 años regresó con tal fuerza que le quitó la vida a su esposa. Él escribe al respecto y dice que cuando todos los apoyos han desaparecido y no queda nada más que Dios, entonces sabes si adoras a Dios o simplemente las cosas que Él te ha dado. En esos momentos te das cuenta si amo verdaderamente a Dios, si tengo una verdadera relación con Él. De manera casi involuntaria, la crisis nos lleva a esta decisión. Me entrego a Dios y a su voluntad completamente, aunque no la entienda. O me sumerjo en la negación, el dolor y me alejo de Él. El escogerlo a Él, en estos momentos, el entregarte completamente trae una paz inexplicable, que no proviene de las circunstancias a las cuales estamos acostumbrados para recibir paz de ellas. No depende de las cosas materiales de donde nos aferramos para sentirnos seguros. Depende de ese ser espiritual más grande de lo que tú y yo imaginamos. ¿Te encuentras atorado en tu caminar con Dios por causa de una de estas crisis de las que platicamos? ¿Te impide algo soltarte a eso que te estás aferrando en lugar de confiar en Dios? ¿Qué te impide perdonar? ¿Qué te hace aferrarte a supuesto control y a la autosuficiencia? ¿Sabes que hay una estadística en cuanto a nuestra percepción de control que tenemos y al control real? Porque es falso de que tenemos control sobre las cosas. Realmente lo único que probablemente tenemos control es nuestra respuesta a las circunstancias, a las situaciones. Pero de acuerdo a las estadísticas y estudios que se han hecho, simplemente tenemos control para un 30 o un 40% de la experiencia de nuestra vida. Todo lo demás, creemos que tenemos control, pero no tenemos control de las cosas. Y sin embargo, no queremos soltar, nos aferramos. Para terminar, Russ, la siguiente etapa es nuestra vida centrada en el amor de Dios. Si no soltamos, no podemos vivir en el amor de Dios. Si nos aferramos en estos momentos de crisis, no podemos permitir que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, porque somos nosotros quienes estamos dejando que el dolor, que la frustración permanezca en nosotros. Esta última etapa de crecimiento espiritual, de crecimiento en su amor, consiste en el aspirar a que Cristo sea formado en nosotros durante todo este proceso. Esta es una etapa práctica. Así como este primer salido hacia afuera es como el primer nacimiento, es como un nuevo nacimiento. Es como un suelto nuevamente aquello que creí que tenía control. Porque a veces el crecer
en el conocimiento, nos vuelve un poco orgullosos hablando espiritualmente. Y creemos que ya sabemos las reglas, que ya conocemos a Dios y que ya sabemos cómo es el juego. Yo soy fuerte, yo soy espiritual, cuando en realidad somos igual de frágiles que alguien que nace de nuevo, pero no lo entendemos. Y estas crisis nos ayudan a entrar en sentido y a darnos cuenta de lo frágiles y lo dependientes que somos de Dios. Por eso, una vez que te das cuenta de esto y sueltas y eres liberado, entonces puedes permitir que el amor de Dios crezca ahora en ti. Y nuevamente entras en otra etapa productiva. Nuevamente puedes encontrar satisfacción en servir a otros porque sabes que no se trata de ti. Empiezas a buscar comunidad y no aislarte. Jesús obviamente es nuestro mejor modelo para este tipo de vida. ¿Ves cómo Él no estaba preocupado si había que pagar impuestos? Págalos. No estoy diciendo que no. Pero Él no estaba preocupado de que iban a proveer la comida el día de mañana. Dios había rodeado la vida de Jesucristo de personas que le ayudan a financiar su ministerio. Él no estaba preocupado por eso. Él no estaba preocupado por traer gente o no traer gente. La palabra de Dios hacía el resto. Lo que te trato de decir es que somos vulnerables, somos frágiles, pero si estamos dependiendo de Dios y si estamos con Él, no hay nada que no podamos hacer con Él. Somos vulnerables a retroceder en todo el tiempo. Estas etapas no es como que una escalera que ya estás arriba y ya no puedes regresar. Constantemente estamos moviéndonos en las diferentes etapas porque las crisis nos golpean y nos hacen retroceder y tenemos que empezar a levantarnos nuevamente y decirle: Señor, aquí estoy. Es una lucha día a día, un crecimiento de todos los días de donde yo me entrego. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué tengo que soltar? No permitir que nada se nos pegue, que nada nos estorbe. Ana recibió a su hijo. Dios le contestó esa petición y pudo ver el nacimiento de este niño. Y ella fue fiel a su promesa. Llevó este bebé, ya una vez que tenía edad para hacerlo, lo llevó delante del sacerdote y le dijo: aquí está lo que le prometí a Dios. Edúcalo para que sea un sacerdote igual que tú. Y Ana lo entregó y año con año iba a supervisar. Y le llevaba, dice la Biblia, una túnica nueva. Quería verlo preparado. Quería supervisar que se levantaba para ser el hombre que Dios tenía planeado hacer en él. Cada año ella pudo ver cómo este niño se convirtió en uno de los profetas y jueces de la historia de Israel más importantes. El gran profeta Samuel, quien ungió al rey David y al rey Saúl. Después de esto, Dios le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas más. Ella pudo ver este cumplimiento de ser mamá, de tener su propia familia. Ese anhelo de su corazón, Dios se lo dio, porque Dios es un Dios fiel. Tú piensas: oh, si Dios me diera, y no sabes cómo te conoce el Señor. Oh, si Dios hiciera, si no sabes cómo Dios quiere darte lo que tú anhelas. Jeremías 29:11 lo dice claramente, porque Él te va a dar los anhelos, los sueños de tu corazón. Pero Él quiere más que darte, quiere transformarte, quiere hacer algo grande, no tan solo al dártelo, sino al hacerlo en ti. La persona que tú vas a ser levantada, como Dios levantó a este profeta. Y esta Ana, esta mujer de fe, si no hubiera habido una mujer como Ana, no hubiera habido un hombre como Samuel. Dios, escucha, es especialista en operar en terreno estéril. Dios es especialista en levantar vida de lo muerto. Así que si hay algo en tu vida que tú consideras no tiene caso, no tiene ninguna razón de que yo insista o de que le siga creyendo a Dios por esto. Si hay algo en tu vida que dices: este sueño, este negocio, esta familia, este matrimonio está muerto, espera, no decidas de antemano, porque Dios levanta a los muertos. Dios da vida en lo estéril. Cuando te pregunta alguien: oye, ¿crees en Dios? No entendemos a veces lo que realmente quiere decir esa pregunta, porque la pregunta no está cuestionando si crees que Dios existe. La pregunta en realidad te está diciendo: ¿confías tu vida al Dios de la Biblia en el cual has creído y quien nos ha dado todas estas promesas? ¿Realmente crees que lo va a hacer?
¿Estás dispuesto a confiarle toda tu vida, todos sus sueños, toda tu familia a Dios? ¿O no? ¿O es una tradición? ¿O es un compromiso que tengo que dar cada domingo? ¿O que tengo que guardar esta apariencia? ¿Quién es Dios para ti? Toma una vida, toda una vida, para encontrarte con tu Dios, para conocerlo. Así como un matrimonio va cambiando y lo vas conociendo a la persona con el tiempo, de la misma manera nuestro caminar con Dios, dices: perdón, Señor, no había entendido esto, lo que era grande tu misericordia, no había entendido lo que era tu compasión, no había entendido lo que era tu grandeza, no había entendido lo que era tu poder, hasta que yo vi cómo me sanaste de mi enfermedad, hasta que no vi cómo tú cambiaste mi matrimonio o cambiaste mi mujer, hasta que no vi, Señor, cómo hiciste la obra en mis hijos. Toma una vida, porque sé que hay muchas cosas que todavía no ves, que todavía lloras al Señor y clamas ahí mientras oras, y Él te dice: ¿sabes qué? Te escucho, espera, deja que te transforme primero y luego te voy a dar lo que me pides. Isaías 43, 19, para terminar. Dice: he aquí que yo hago una cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese es el Dios que te promete. Ese es el Dios a quien tú adoras. Así que te quiero invitar a que sueltes, a que confíes, a que entregues. Así que si en esta tarde tú te das cuenta que tú también tienes sueños rotos, tú también tienes crisis, parteaguas en tu vida que te tienen atorado en tu crecimiento, que no sientes pasión por Dios ya, que no sientes el deseo de aprender más de Él, que no quieres ni abrir un grupo de casa, ni quieres ir a una microiglesia porque estás seco, estás seca. Yo te quiero invitar a que identifiques eso que te tiene detenido, que te tiene estéril, que te le pongas de pie y que ahí en silencio tú ores y le digas: Señor, aquí está esto, que tengo años, que tengo días, que tengo meses, que me está atorando, que me está robando mi relación contigo, que me está estorbando mi caminar, que ya no lo quiero más. Te lo quiero entregar por completo y quiero confiarte toda mi vida y dejar el resultado al Señor. Aquí te lo entrego, Señor. Mira, yo estoy parado ya, si no yo me pararía. Pero yo te quiero invitar a que solamente si tienes que entregarle algo al Señor, hazlo de corazón, porque no se trata de una respuesta a mí, se trata que le respondas al Señor y le digas: aquí está mi Dios, yo te lo entrego en este momento. Perdóname por ser necio, perdóname, Señor, por no poder ver más allá de mis circunstancias, por aferrarme en mis emociones. Pero yo te entrego, Señor, mi situación económica, yo te entrego mi situación en mi matrimonio, yo te entrego a mis hijos, yo te entrego esta salud que he estado luchando con ella, yo te entrego mis sueños, Señor, ese anhelo, ese negocio, Señor, esta situación en mi trabajo. No tolero a mi jefe, Señor, tantas cosas que puedo traer delante de ti, pero no quiero que nada me estorbe, de cómo me maltrataron en la iglesia, de cómo no puedo salir adelante. Señor, yo quiero entregártelo y decirte: lo suelto y confío en ti, Señor, porque tú eres mi libertador, tú eres mi sanador, tú eres quien va delante de mí, tú eres el dueño de mi vida, Señor, y yo me someto con todo gusto y con todo amor a ti y te digo: hágase tu voluntad en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Gracias, Señor.